Hola, hola. Muy buenas tardes a todas las personas que se están integrando a esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes, como ya es costumbre y como ya lo venimos haciendo desde hace más de un año, desde la red de planetarios de Quintana Roo. eh, y desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con esta serie de conferencias y de charlas que cada viernes tenemos con diferentes científicos, científicas, investigadoras y pues personas que están involucradas en la ciencia, en la tecnología y en la cultura. Y en este mes de julio estamos muy contentos porque tenemos el mes de las vocaciones científicas y ya tuvimos la semana pasada una charla súper interesante eh, en la que un doctor, postdoctorando en Suiza, nos habló acerca de todas las cuestiones de el CRISPR y la edición genética. Eh, y en un tema, en una forma muy, muy amena y motivando sobre todo a los chicos y a las chicas que están en secundaria y en prepa a que tomen carreras de ciencia. Y el día de hoy, pues nos sentimos muy contentos porque tenemos a María Fernanda Veloz desde el otro lado prácticamente del mundo, a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí en México y la madrugada allá en Arabia. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, Marifer. Hola Vicente, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Pues esta tarde vamos a tener una charla muy, muy agradable con Marifer. Nos va a hablar de su experiencia en la investigación, de lo que ella ha hecho y también un poco motivar a todos los chicos, a las chicas, a que si están interesadas por alguna carrera científica, pues ella ya nos dirá si vale la pena o no hacerlo, lo bueno, lo malo. Y es muy importante que nos ayuden a compartir esta charla a través de sus familias, de sus estudiantes, de sus profesores, para llegar a más personas. Y durante la charla, las preguntas que ustedes le hagan a Marifer, al final se las vamos a transmitir nosotros. Y como también todos los viernes nos acompaña el licenciado Hernán Herrera Jiménez, él es el director adjunto de apropiación social del conocimiento del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, es un gusto conectarnos nuevamente, enlazarnos a través de la red de planetarios de Quintana Roo con todos ustedes que a lo largo de los viernes, todos los viernes a las 5 de la tarde, pues disfrutamos de una charla con algún científico o científica destacado. Hoy nos congratulamos de recibir a una científica mexicana, una joven científica mexicana que viene a compartir con nosotros, con ustedes, pues la experiencia tan maravillosa que es aprovechar todos los caminos que la llave de la ciencia nos abre a nuestra mente para entender, comprender y transformar el mundo. Muchas gracias, María Fernanda, Mafer, como le gusta que le llamen, y ella nos acompaña desde Arabia Saudita. Ella es originaria de Saltillo, Coahuila. Un saludo a todos nuestros amigos de allá del Museo del Desierto. Estudió la licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular y la licenciatura en química en la Universidad de las Américas, Puebla. Su proyecto de investigación durante la licenciatura se orientó en el desarrollo de nanopartículas para transporte de fármacos al cerebro, enfocando su uso en enfermedades neurodegenerativas. Tiene una maestría en ciencias biológicas por la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah, el rey Abdullah, creo que sí se dice, en Arabia Saudita, y actualmente realiza un doctorado en la misma universidad.
Su investigación se enfoca en neuroenergética utilizando modelos animales y computacionales como la realidad virtual para entender cómo nuestro cerebro utiliza energía. Trabaja en un proyecto en colaboración con el proyecto Cerebro Azul, un proyecto muy importante. Desde 2005, analizando la distribución de glucógeno en cerebros jóvenes y geriátricos, utilizando la realidad virtual. Otro de sus proyectos involucra el uso de modelos animales para entender mecanismos de memoria a largo plazo. Además de la ciencia, disfruta mucho de viajar, cocinar, leer, escuchar podcasts e ir de compras. Pues un gusto que nos acompañes hoy. En este mes hemos convocado a los profesores y a las universidades para que se difunda esta charla con 4 jóvenes científicos y científicas mexicanos que están fuera de nuestro país, realizando investigaciones valiosas, importantes, para que pues les comenten sobre la experiencia que están teniendo ustedes y además fortalezcan sus vocaciones científicas. Así es que, bienvenida, muchísimas gracias, un saludo a todos y adelante. Muchas gracias, Hernán. Pues les recordamos entonces que ya pueden compartir esta transmisión para llegar a más personas. Y pues sin más preámbulo le damos el espacio a Marifer para comenzar con su charla. Vale, perfecto, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Y voy a la clásica pregunta, porque si no lo preguntas no cuenta, pero nada más díganme si pueden ver mi presentación. Ahí está, la vemos. Ok, perfecto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy mi charla se titula "La ciencia es un camino para mí", porque quiero que juntos nos adentremos en este camino de la ciencia, en este que para mí es un maravilloso camino de la ciencia, pero para ver si la ciencia es para nosotros o no lo es. Porque la ciencia es muy bonita, pero puede que no lo sea para todos. Bueno, pues como ya les dijeron, mi nombre es Marifer Veloz y yo soy una científica. Primero que nada, debo advertirles que el camino en la ciencia no es una línea recta. De hecho, creo que ninguna carrera lo es. Y justamente son estos altibajos en el camino los que nos hacen aprender cada vez más y los que nos hacen crecer personalmente y profesionalmente. A lo largo de esta plática, les voy a contar más o menos cómo ha sido mi camino por la ciencia. Vamos a comenzar hablando de mi primer acercamiento a la ciencia, en donde yo estaba súper segura de que quería dedicarme a la ciencia. Pero después llega ese aterrador momento de decidir qué carrera debemos estudiar. Entonces, si ustedes están ahorita en ese momento, si pronto van a estar en ese momento, créanme que para todos es un poco aterrador. Pero tras mucho tiempo de discernimiento personal, decidí decirle que sí a la ciencia y decidí querer ser una científica. Al término de mi carrera era un poquito más claro para mí y decidí hacer un posgrado. Y como parte de eso, me mudé a Arabia Saudita, en donde me encuentro en estos momentos. Y bueno, como punto final de la plática, veremos si ustedes creen que la ciencia puede ser un camino para ustedes, si la ciencia es un camino para mí. Bueno, pues yo desde niña sentí una gran curiosidad por entender todo lo que me rodeaba, siendo que era una niña muy curiosa. Y mi mamá, en esta foto, me enseñó a leer como a los 4 años, más o menos esa edad. Y aunque nunca lo he admitido en voz alta, yo estoy casi segura que ella lo hizo porque estaba harta de escucharme decir todo el tiempo: mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué sale el sol? Mamá, ¿por qué las plantas de mi abuelita están en la sombra? ¿Por qué estas otras plantas están en el sol? ¿Por qué me tengo que comer los vegetales? Mamá, mamá, mamá. Así que una vez que mi mamá se dio el tiempo, mi mamá es maestra, y me enseñó a leer, simplemente me contestaba: bueno, pues investígalo, tú tienes que investigar, tú tienes que saber.
Y entonces yo me ponía a buscar en libros y enciclopedias que había en toda mi casa, tratando de buscar estas respuestas, tratando de encontrar más bien estas respuestas. Y vaya que fue una maravilla el poder adentrarme en los libros, el poder contestar no solamente a estas preguntas que como niña yo tenía, sino descubrir cosas nuevas, descubrir que había otros idiomas, que había una gran historia antes de nosotros, que había otros países con diferentes culturas a las que nosotros estábamos viviendo. Y definitivamente la lectura, más que resolver mis dudas, alimentó más y más mi curiosidad, ¿no? Y esta curiosidad me hizo que cuando yo tenía 8 años, más o menos, una Navidad, le escribí la carta a Santa Claus y yo quería un microscopio o un telescopio. Yo no estaba muy segura de qué quería realmente, pero yo sabía que quería algo de eso. Entonces, desde niña no he sido muy buena para tomar ciertas decisiones, así que yo en mi carta le dije a Santa Claus, pues mira, yo quiero o un microscopio o un telescopio o los dos, pero pues si no se puede los dos, tú elige, porque pues yo no sé. Y Santa me trajo un microscopio, el microscopio de mi alegría. Creo que si me hubiera traído el telescopio quizá hubiera estudiado física, pero pues eso ya no lo vamos a saber. Mi set de microscopio tenía varias muestras que podías ver. Tenía predeterminadas algunas, el ala de una mosca, el ojo de algún otro insecto, una hoja, etc. Pero después de observar estas laminillas, dejaron de ser, entre comillas, divertidas. Yo ya las había visto y yo sentía que ya sabía todo de eso. Así que un día convencí a mi hermano, en esta foto, que se dejara pincharle el dedo para que me diera un poco de sangre y poderla ver en mi microscopio. Así que llegué yo, me armé de valor y le dije a mi hermano menor que él tenía que ayudar a la ciencia y que me iba a dar de su sangre. Y entonces él me decía, no, Fernández, que ¿para qué me va a doler? Y yo, no te va a doler. Tú me vas a dejar que lo haga, te voy a pinchar el dedo y esto va a estar muy padre. Y él me dice, es que ¿qué voy a ganar yo? Y yo, bueno, pues 1, vas a ayudar a que la ciencia avance. 2, después de que yo vea tu sangre en mi microscopio, pues tú vas a ser el primero en verlo. O sea, yo creía que yo iba a descubrir ahí todo. Entonces, si hay papás por aquí viendo nuestra plática, sabrán cómo se sentía mi mamá cuando de repente no escuchó ruido en la casa y dijo, estos niños algo traman. Llega al cuarto, ve a mi hermano con el dedo enredado en un papel entero de rollo y pregunta, ¿qué están haciendo, niños? ¿Qué pasó? No, mamá, le dice mi hermano, ya totalmente convencido. Le dice, no, mamá, no nos regañes. Estamos haciendo que la ciencia avance porque Fernanda está viendo mi sangre en su microscopio. El día de mi examen profesional, mi hermano contó esta anécdota coronándose como uno de los protagonistas de los inicios en mi carrera científica. Y bueno, como pueden ver, desde mi infancia yo tenía claro que quería dedicarme a la ciencia, pero se llegó el momento en el que yo tenía que tomar una decisión, quizá una de las decisiones más importantes de mi vida, y que era qué carrera iba a elegir, qué carrera iba a estudiar. Y en ese momento las cosas ya no parecían tan claras, porque definitivamente ya no era tan fácil como escribirle una carta a Santa Claus y decirle, ¿puedes elegir por mí, por favor? Había muchas cosas en mi cabeza, había muchas cosas a las que yo quería dedicarme. Quería, por ejemplo, estudiar medicina, porque me llamaba muchísimo la atención, incluso aún lo hace, cómo funciona el cuerpo humano. Pero también periodismo, porque me encanta leer, escribir, hablar, investigar. Tantas y tantas temporadas de CSI, Criminal Minds y Bones me hicieron pensar que quizás las ciencias forenses era el camino indicado para mí. Y bueno, siempre me ha gustado mucho viajar, así que estudiar relaciones internacionales pues no sonaba como una mala idea. Así que, como pueden ver aquí, mi cabeza estaba por todos lados. Las cosas ya no eran tan claras como al inicio. Así que comencé un proceso de discernimiento. Comencé a ver qué es lo que más me llamaba la atención, qué es lo que me apasionaba y lo que podía hacer sin sentir que era una carga para mí, lo que yo disfrutara hacer y no lo sintiera como un trabajo. Así que analizando los pros y contras de todas estas carreras que me atraían, al final decidí ser científica. Ingresé a la carrera de nanotecnología e ingeniería molecular en la UTLAB y creo que esta imagen, que es el logo de la carrera, describe perfectamente lo que es la tecnología.
la nanotecnología, perdón, que es un área de la ciencia relativamente nueva y que tiene aplicaciones en casi todo lo que puedan pensar. En alimentos, en biología, en medicina, electrónica, textiles, cosméticos, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo lo que puedan pensar, la nanotecnología tiene una aplicación. Para mí, esto era fascinante. Y durante mi primer año de carrera, tomé el curso de Química General, como todos los estudiantes de Ciencias e Ingenierías. Y en esta clase llevábamos un libro llamado Química, la ciencia central. Y esto a mí me parece una afirmación muy fuerte. ¿En verdad la química era la ciencia central? ¿Esto es solo un pretexto para vender muchos libros? Bueno, la realidad es que sí. La química se encuentra en todo lo que nos rodea y tiene muchísimas áreas que la conforman, desde la parte teórica y computacional hasta la parte de combustibles para llevar naves espaciales, la parte de la química en el espacio, medio ambiente, cambio climático, el cuerpo, tecnología, las cosas que comemos, las plantas que están a nuestro alrededor, todo lo que está en nuestro mundo está relacionado con la química. Así que, pues sí, la química es la ciencia central y no solamente era un pretexto para vender libros. Así que, por su estrecha relación y por lo fascinante que es la química y su estrecha relación con la nanotecnología, mis profesores me animaron a estudiar química como una segunda carrera. Así que dije que sí y comencé este camino de ciencia. Cabe mencionar que la UTLAB, donde estudié mi carrera, está en Puebla y como les comentaban al principio, yo soy de Saltillo. Así que tuve que moverme desde el norte del país hasta el centro sur para poder cumplir mi sueño, lo cual no fue tan fácil, pero fue muy divertido. Ahora, como ya les comenté al principio, el camino de la ciencia no es una línea recta, es altibajos, como vimos en el mapa del inicio de la plática. Y la vida universitaria tampoco es una vida recta. Creo que Mike Wazowski en la película de Monsters University lo ejemplifica muy bien. Me gusta mucho Disney, así que verán ejemplos de esto. Al comenzar la universidad, yo me sentía como Mike cuando llega a la universidad. Tiene sus mochilas, está preparado, tiene el sueño de convertirse en un asustador y él está listo para entrar a todos los clubes, para estar en todas las actividades y para hacer todo lo que la universidad tiene para ofrecerle. Está lleno de sueños y aspiraciones. Y así me sentía yo cuando llegué a la universidad. Pero también estar en la universidad se implica que tienes que pasar muchas horas estudiando, que a veces puedes comer comida no muy nutritiva y bebidas no muy nutritivas. Pero esta imagen me gusta mucho en particular, porque a pesar de que Mike no está comiendo sano y se quedó dormido estudiando para su examen de asustador, tiene una sonrisa en su cara. Y esto significa que está disfrutando lo que hace. Y creo que esto me pasaba muchas veces en la universidad. Había veces en las que me la pasaba estudiando, había veces en las que ni siquiera dormía porque tenía que estudiar y prepararme para un examen. Pero al final de cuentas, yo sentía que era como el Mike del inicio que estaba luchando por su sueño. Sin embargo, hay momentos en los que también perdemos el control, nos asustamos y todo parece no tener sentido. Porque esta es la vida universitaria y a veces las cosas no salen tan bien. A veces, a pesar de que pasamos horas estudiando, no nos va muy bien en un examen. Pero lo importante es no darse por vencidos y seguir trabajando por ello. Porque al final de cuentas, la ciencia es muy, muy, muy divertida. En la ciencia puedes hacer experimentos todo el tiempo, estás descubriendo cosas nuevas, a lo mejor las cosas no se ven tan coloridas como en esta imagen, pero es muy padre, es muy, muy bonito descubrir cómo si mezclas A y B obtienes un nuevo producto, cómo lo ves en un microscopio, cómo lo ves en algún espectro químico, es muy interesante. Durante mi servicio social tuve la oportunidad de dar clases de química y de nanotecnología con un grupo de compañeros y esto me llenaba de muchísima alegría y de muchísima como buena vibra, porque es la parte en donde sientes que estás compartiendo tu conocimiento con los demás. Porque finalmente la ciencia es eso, es compartir el conocimiento. De nada sirve que los experimentos se queden aquí dentro del laboratorio si no los vamos a compartir con los demás. Y como parte de eso, hacía muchísimas actividades de divulgación científica.
hacemos ferias de ciencias donde estábamos con niños y les compartíamos lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros hacíamos. Esta imagen me gusta mucho. Quienes hayan hecho este experimento sabrán lo divertido que es. Se llama pasta de dientes para elefante. Es una reacción catalítica. Y entonces aquí estamos esperando a que algo suceda. Y vemos la cara de intriga, no solamente de los niños, sino de los papás que están detrás. Y una vez que la explosión ocurre, vemos cómo sus caras cambian completamente y son caras de felicidad y es una alegría impresionante. Y no importa cuántas veces yo haga este experimento, siempre es muy divertido y siempre me sorprende. Y bueno, Santa nunca me trajo mi telescopio. De hecho, todavía no tengo un telescopio, pero la ciencia me permite viajar. Y gracias a una invitación que me hicieron en el Instituto Nacional de Astronomía, pude conocer el telescopio más grande de todo el mundo, que se encuentra en la cima de un volcán en la ciudad de Puebla. Y bueno, conforme fue avanzando mi licenciatura, hacía trabajos en el laboratorio, hacía actividades de divulgación, viajaba y conocía lugares nuevos y personas nuevas y muy interesantes, me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era la ciencia y la academia. Era claro para mí que yo quería hacer un posgrado, pero el punto era dónde y en qué, y entonces regresábamos a ese punto de qué carrera elegir. Ahora no era una carrera, pero era un posgrado. Poco antes de terminar la licenciatura, tuve la oportunidad de asistir al congreso más importante de química en el mundo, organizado por la Sociedad Americana de Química. Es un congreso que se lleva a cabo en Estados Unidos y yo me gané una beca para asistir a este congreso. En estos congresos hay un área que le llaman Feria de las Ciencias, Feria de las Carreras, perdón. Y entonces ahí tú vas y te explican como, esta universidad ofrece estos programas, esta universidad ofrece otros, si quieres buscar trabajo, hay varias empresas ahí que te están como entrevistando y todo. Entonces, en una de esas me topé con esta universidad, KAUST, una universidad en Arabia Saudita. Pedí informes, platiqué con las personas ahí y me dijeron, creo que tienes el perfil para venirte a estudiar a este lugar. Y yo dije, bueno, muchas gracias, pero pues no es Arabia Saudita, yo estoy muy bien aquí, no me voy a ir, gracias. Sin embargo, después de un tiempo, pensé que, después de un tiempo, me puse a reflexionar sobre la situación y me di cuenta que ser científica es ser valiente y que es algo que había hecho durante toda mi carrera. Había sido valiente al tomar ciertas decisiones, había sido valiente al pincharle el dedo a mi hermano cuando teníamos 8 años, había sido valiente al decidir moverme de una ciudad a otra para estudiar una carrera de ciencia. Ser científica es ser valiente y es saber aferrarte a lo que quieres, pero sin forzar las cosas. Saber reconocer lo que está bien y aceptar cuando las cosas no salen tan bien. Hay que saber reconocer cuando cometemos errores y tener un pensamiento crítico para poder solucionarlos. Y es darse la oportunidad de intentar cosas nuevas. Así que un año después decidí intentar cosas nuevas, empaqué mis maletas y me mudé al otro lado del mundo para comenzar mis estudios de posgrado. Fue un cambio totalmente diferente. Quienes conocen el campus de la UTLAB se ve más o menos así, para quienes no lo conocen, es un campus muy verde. Tenemos la vista a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El clima es maravilloso en la ciudad de Puebla por la mayor parte del año y me moví en medio del desierto a la orilla de la playa, pero donde hace mucho, mucho, mucho calor. Y bueno, ¿cómo es mi vida en Arabia Saudita? ¿Cómo es vivir en Arabia Saudita? Tenemos un desierto, pero el desierto también nos da paisajes muy, muy bonitos. Y cuando no hace tanto calor podemos hacer actividades al aire libre. Vemos camellos cuando vamos en camino al trabajo, es algo común, pero no usamos camellos para llegar al trabajo. Y bueno, estamos a la orilla de la playa, a la orilla del Mar Rojo, y esto es una buena distracción durante los fines de semana. Sin embargo, regresamos a esa parte de ser valiente. Yo decidí mudarme a Arabia Saudita y entonces era comenzar a romper con todos esos estereotipos y esos ideales que había en mi cabeza. ¿Qué era ser mujer?
en Arabia Saudita. Bueno, las cosas no son tan malas como todo el mundo a veces piensa, incluso como yo lo pensaba. Sí, tengo que cubrirme en ocasiones con una tipo bata que se llama abaya cuando voy a la ciudad y cuando estoy en espacios públicos, pero no tengo la necesidad de cubrirme mi cabello a menos que vaya a sitios religiosos. Pero no soy la única mujer en Arabia Saudita, no soy la única mujer en ciencias en Arabia Saudita. He conocido increíbles mujeres, grandes amigas, que también trabajan aquí en diferentes cosas a las que yo hago, todas rompiendo estos estereotipos y todas luchando por ser mujeres en ciencia. Actualmente yo trabajo con procesos de neurociencias, trabajo con mecanismos de aprendizaje y de memoria, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, de dónde toma energía nuestro cerebro para poder pensar, para poder recordar cosas nuevas. Y utilizamos grandes computadoras y grandes pantallas que nos permiten ver a detalle dos neuronas conectándose y creando una nueva memoria. Así que, básicamente, esto es ser una mujer en ciencia. Todos podamos ser unos chicos o chicas de ciencia si nos lo proponemos, pero para esto vamos a regresar al inicio de la charla. ¿La ciencia es un camino para mí? Bueno, si bien yo no te puedo dar las respuestas, hay una serie de cosas de las que yo me he dado cuenta a lo largo de este camino para saber si la ciencia es para mí o no. Si eres una persona curiosa, si quieres entender el mundo que te rodea, las cosas que están alrededor tuyo, si te gusta leer, investigar y descubrir cosas nuevas, si quieres hacer cosas divertidas, no todo el mundo hace explosiones, si te consideras una persona valiente y si dijiste que sí a alguna de estas cosas, entonces la respuesta es que la ciencia es un camino para ti. Con esto quiero terminar mi presentación, darles las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o comentario, estaré feliz de tratar de contestarlas. Les dejo aquí abajito mi Twitter por si se quieren poner en contacto conmigo, por si quieren que charlemos en algún futuro. Estoy libre para contestar a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Marifer, por tu charla. Y ya en los chats de los planetarios ya tenemos algunos saludos y felicitaciones para ti. Te mandan saludos desde el Estado de México. Y un comentario de Francisco Quintal, a quien le mandamos un abrazo. Dice, a mí me compraron unos libros que se llaman El porqué de las cosas. Era muy preguntón, qué horror. Pues sí, yo creo que es un ejemplo clásico, ¿no? De los que empezamos o de los que empezaron con la curiosidad científica. Me gustaría preguntarte, antes de entrar, de hecho, a la transmisión, platicábamos un poco acerca del papel de la divulgación que ahora se hace y que además lo hacen pues jóvenes investigadores, ¿no? Incluso los que están en la licenciatura o ya en el posgrado, en la maestría o en el doctorado. ¿Qué aspectos podrías pues, resaltar o mencionar acerca de esta como nueva ola de divulgación que se hace a través de las redes sociales por chicos como ustedes? Definitivamente creo que tú dijiste las palabras clave. Las redes sociales han ayudado muchísimo a poder mejorar este aspecto de la divulgación. Te conectan muchísimo más con otras personas, incluso los niños que tienen ya acceso a redes sociales o los papás de los niños pueden contactarte y puedes como platicar con ellos. Y ellos se dan cuenta que un científico no es aquel señor viejito con el cabello blanco espantado, porque eso me pasaba mucho cuando íbamos a las ferias de ciencias y que hacíamos experimentos, les preguntábamos a los niños, oye, ¿cómo crees que se ve un científico? Ay, pues es viejito, tiene una bata blanca, es un señor. Y yo le decía, oye, pero es que yo soy científica, pero es que tú no eres viejita, y es que tú eres una mujer, pues sí, o sea, tú también puedes ser una científica si quieres, ¿no? Y entonces viéndonos en redes sociales y viendo como que somos como ellos y que también jugamos fútbol y que también cocinamos y que también vemos Netflix, para ellos los hace ver como, entonces yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces a lo mejor no es tan complicado como yo creí, o sea, ay, no, yo pensé que tú tenías una cabeza muy grande porque tu cerebro era muy grande. Y es como, no, mi cerebro es
prácticamente del mismo tamaño que el de tu mamá, o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, las redes sociales nos acercan muchísimo a las personas, las plataformas digitales, incluso el Netflix, por ejemplo, ya hay contenido, más contenido no nada más de documentales, sino también programas de divulgación científica para niños, y eso va acercando como pues a las personas, ¿no? A este mundo. Sí, de hecho creo que esta semana o la pasada vi en un tweet esto clásico, ¿no? Lo que piensan que es mi oficina o mi laboratorio, y era un salón muy antiguo, ¿no? O el salón del científico, ¿no? Y la otra foto, lo que en realidad era una oficina muy minimalista con el escritorio, tus libros, una pantalla muy grande, ¿no? Y al mismo tiempo estaba pensando, a ti que te gusta Disney y que seguramente ves, no sé, muchas series, Netflix, no sé, eh, las caricaturas o las series o las películas tampoco creo que han ayudado mucho a desmitificar esa imagen de las científicas o de los científicos, ¿no? Habrá algunos casos, pero no sé, series como The Big Bang Theory o series, no sé, un poco en los últimos cinco años que han abordado como el tema del científico, pero que al final tienen como que algo no les funciona muy bien en general, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí, si bien a veces por la misma naturaleza del trabajo, y es algo que yo platicaba con una, uno de mis primos está justamente en esta etapa de decidir carrera, ¿no? Y él decía, es que pues, yo quiero estudiar medicina. Me dice, ¿por qué tú no estudiaste medicina? Dije, yo me di cuenta que yo no tenía esa vocación para estar con los pacientes todo el día, ¿no? Para mí eso era algo muy importante. Y es parte de lo que es una de mis fortalezas en el mundo de la ciencia, ¿no? La ciencia puede llegar a ser muy solitaria. Y precisamente, digo, cuando estás en tu trabajo en el laboratorio y así, no es algo tan social como ser abogado, como ser doctor, que ves un cliente tras otro, ¿no? Y entonces creo que parte de esta soledad, entre comillas, de la ciencia es lo que hace como crear esos prejuicios, o el hecho así de que, ay, no, es que piensan tantas cosas que ellos están como en su mundo. O sea, me acuerdo una vez que yo le dije a una de mis primitas que yo estudiaba nanotecnología y que pues eso era estudiar cosas muy, muy, muy chiquitas. Ella rápido corrió al cuarto por un mono de peluche y me dijo, ok, entonces saca tu rayo reductor y podemos analizar mi peluche. Y fue como, no, a ver, espérame, o sea, no tengo un rayo reductor. Y dice, es que en el laboratorio de Dexter tiene un rayo reductor. Y es como, ok, bueno, hay cosas que no pasan, no tengo un laboratorio en mi sótano, no somos tan antisociales, pero pues sí, es parte de los estereotipos por los que hay que seguir luchando, y creo que precisamente por eso es muy bueno que tengan este tipo de actividades en donde los chicos vayan viendo que sí, o sea, también cocino, también se me quema el arroz y también soy científica. Exacto, sí, tienes razón, totalmente. Os pregunto, bueno, voy a hacer las dos preguntas en una, que si es peligroso vivir en Arabia Saudita y si hablas árabe. Este, hablo muy poquito, o sea, sé cómo decir hola, mi nombre y cosas así. Okay. Lo entiendo también muy poco. No lo sé leer ni escribir, definitivamente. Es muy, muy complicado. Y no, vivir en Arabia es súper seguro. La verdad es un país muy, muy seguro. Es otro de los estereotipos que se tienen que romper, ¿no? Que se tienen muy en mente que, ay, es que los hombres es que te controlan, es que no sé qué, y en realidad no. Digo, cada quien está ocupándose de sus propios asuntos y es un lugar muy, muy seguro. Sí. Muy bien. Eugenia Medis, creo que es Medis. ¿Por qué elegiste estudiar nanotecnología? Y Fernanda García pregunta, ¿en qué aplicas la nanotecnología? Ok. Elegí estudiar nanotecnología porque sentí que es una carrera muy nueva y porque tenía una aplicación en casi todo, ¿no? O sea, porque yo realmente decía, bueno, es que si estudio esto y después me quiero dedicar a la parte de fármacos,
pues puedo hacerlo. Pero si me atrae un poquito más la parte de cosmética y trabajar en el mundo de la belleza, pues entonces también puedo, ¿no? Es una carrera muy amplia, es muy nueva y me llamaba mucho la atención esta parte de la novedad, ¿no? O sea, de decir, oye, a ver, o sea, podemos ver cosas más allá de lo que se conoce. Un ejemplo bien clásico es, por ejemplo, el oro. Conocemos el oro como un metal duro, color dorado, pesado, con ciertas características, muy buen conductor de electricidad. Pero cuando lo vemos a nanoescala, tiene unas características completamente diferentes que los hacen ser muy útiles para procesos de imagenología o para transportes de fármacos. Tienen otras aplicaciones que no te hubieras imaginado. Incluso el oro en nanopartículas cambia de color dependiendo del tamaño de la partícula. Entonces, este tipo de cosas tan fascinantes de decir, wow, o sea, como lo que tengo aquí en mi oreja colgando en este momento, cuando lo veo en nanoescala, es el mismo elemento, es totalmente diferente y puede llegar a tener otras aplicaciones. Lo mismo pasa con la plata. La plata es un metal que utilizamos para joyería, que se utiliza en algunas monedas, pero si lo vemos a nanoescala, tiene excelentes propiedades antibacteriales. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, sí, principalmente por sus propiedades antibacteriales, para crear ropa antibacterial, como compuestos antibacteriales para lavar ropa en los hospitales, por ejemplo, que es ropa muy contaminada. Entonces, estas novedades es lo que realmente me atrapó y me hizo enamorarme de la carrera. Ahora, ¿cómo aplico la nanotecnología en lo que hago actualmente? Bueno, como les comenté, mi parte de mi investigación acá es en neurociencias. Entonces, lo que hacemos es que analizamos el cerebro. Lo siento por si hay alguien que es un poco público sensible. Tomamos una piececita de cerebro de ratón o de rata y lo cortamos en un cubito muy, muy pequeño y luego le tomamos fotos, por así decirlo, hacemos micrografías con microscopía electrónica y entonces podemos ver los detalles del cerebro a nanoescala. Podemos ver cómo una neurona se forma en contacto con otra y cómo están pasando las moléculas de un lado a otro. Podemos incluso definir el tipo de sinapsis que está ocurriendo por el tipo por cómo se ve la imagen. Podemos hacer reconstrucciones en 3D, que es como la imagen que les mostraba en mi presentación. Y entonces así podemos ver con detalles de nanoescala cómo está nuestro cerebro, ¿no? De dónde obtiene energía nuestro cerebro, qué parte, en qué parte de una neurona o de un astrocito están estas moléculas de energía. Y bueno, prácticamente en microscopía es donde ocupo más la nanotecnología. Muy bien. Patricia Santos, quien es una aliada y una mujer muy cercana y muy activa en la red de planetarios, te manda muchos saludos y dice, viva la ciencia central. Muy bien, se ve que Patricia es, creo que ella es química farmacobióloga, me parece, pero algo de biología, seguro que sí es. Creo que todos tuvimos ese libro. Sí. De hecho, sí, yo lo tuve cuando lo vi, dije, claro, ese libro. Y pregunta, Patricia Santos, ¿qué hay de la discriminación por género en Arabia para hacer ciencia? Realmente, rompiendo estereotipos, no lo hay. O sea, la verdad es que yo he visto el mismo porcentaje o la misma relación de hombres y mujeres en el mundo de la ciencia. Los números prácticamente no cambian. Es relativamente bien sabido que las ciencias biológicas son un poquito más hacia mujeres que otro tipo por ejemplo, matemáticas puras, matemáticas aplicadas, ingeniería, petróleo, que vaya, es lo que tenemos como aquí. Eso sí hay un poco más de hombres, pero en otras áreas el ratio, la proporción entre hombres y mujeres es prácticamente la misma. Las oportunidades son iguales aquí. La universidad funciona un poco diferente, o aquí en Arabia el sistema es un poco diferente al resto del mundo, pero depende de los proyectos, el número de estudiantes y el nivel de los maestros, todos obtienen el mismo financiamiento para sus proyectos. Obviamente todo es relativo, pero no hay una discriminación de si hombres o mujeres. Incluso en mi laboratorio somos mayormente mujeres. O sea, hay solamente mi jefe, que es hombre, y 3 personas más.
3 hombres más en el laboratorio y somos 13 en total. Entonces, 10 mujeres, 3 hombres. Entonces, sí, depende mucho de cada laboratorio, pero en general yo no he sufrido ningún tipo de discriminación, acoso o violencia de género en cualquiera de sus tipos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Además, creo que la universidad es relativamente joven. Y entonces Sí, creo que también eso ayuda a que si invitan a investigadores a que formen grupos pues, de investigación, a que formen núcleos, pues supongo que tampoco tendrán unas limitaciones demasiado grandes o extremas, porque lo que quieren es pues darle crédito, prestigio a la universidad, ¿no? sí, la universidad se fundó en 2010, entonces tiene 11 años de fundada la universidad y 2009, perdón, 2009. Entonces, sí, es relativamente nueva. No todos los maestros son jóvenes, eso también es importante porque no todo el mundo le apuesta a una universidad nueva, eso es algo que pues se tiene que decir, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, mi director él ya estaba retirado en Suiza, ya estaba como que disfrutando de la jubilación y lo contrataron para acá. Entonces, por ejemplo, él ya es muy grande, pero tiene como todavía esa posibilidad de decir, bueno, pues contrato gente joven, a lo mejor acá de que hacemos ciencia y acá un poquito más divertido Es el como el mundo árabe. fútbol, ¿no? Al final los grandes futbolistas terminan yéndose a los equipos de Arabia también porque les pagan bastante bien. No, no, Sí, no, bueno, te preguntan si puedes hablar un poco más acerca del proyecto del Blue Brain Project. sí, claro. Blue Grant Project es un proyecto muy grande, es una colaboración, es varias universidades del mundo, principalmente Harvard University, el École Polytechnique en Lausanne, en Suiza, y KAUST, aquí en Arabia Saudita. Entonces, se trata de entender cómo funciona el cerebro, cómo obtiene energía. Hay muchos aspectos, ¿no? Cada grupo de trabajo se dedica a diferentes cosas. La parte en la que yo trabajo es esta parte de ver de dónde obtiene energía el cerebro, cómo la almacena, cómo la utiliza, y ver esto que si bien ya se sabe, está muy bien caracterizado en la parte molecular, la parte bioquímica. Entonces nosotros lo que estamos intentando ahora es verlo físicamente, verlo con estas herramientas de nanotecnología, con estas micrografías, hacer las reconstrucciones 3D, verlo en sistemas de realidad virtual. Entonces es una colaboración muy grande. Nosotros aquí en Arabia trabajamos con la parte de reconstrucción, las cuantificaciones, toda esa parte. Una colaboración entre Harvard y KAUST fueron quienes escribieron todo el código ahora sí para poder hacer las reconstrucciones y los software que nos permiten, pues, es como un videojuego, ¿no? Entonces, a final de cuentas, necesitas gente, matemáticos, científicos, sí, científicos computacionales que se dediquen a crear todos estos ambientes de realidad virtual. Yo no escribo códigos, o sea, la verdad es algo que yo admiro muchísimo de todas las personas que lo hacen. Para mí escribir un código es una tortura. Entonces pero yo utilizo todos esos softwares, ¿no? Entonces es un ir y venir, a veces les digo, no, a ver, ¿sabes qué? Esto siento que está mal, ¿cómo podemos solucionarlo? Y entonces es una colaboración. En Suiza trabajan también con parte computacional y con parte molecular. Ellos hacen gran parte de las micrografías, tienen muchísima experiencia haciendo la preparación de las muestras y todo, porque son procesos muy largos, toman muchísimo tiempo. O sea, a veces reconstruir un bloque de 5 milímetros, o sea, poderlo reconstruir en 3D y hacerlo en realidad virtual te puede tardar más de un año, ¿no? Entonces, este proyecto colaborativo nos permite acelerar un poquito las cosas. Sí. Muy bien. Aunque creo que ya lo comentaste un poco, Wences Colli te pregunta, ¿cómo te enteraste de la nanotecnología? Ay, eso es muy interesante. Bueno, yo no iba a estudiar nanotecnología. Yo entré al Outlab porque iba a estudiar biomédicas, porque pues quería estudiar medicina, era algo que se le parecía mucho. Pero el Outlab tiene una regla que no abre ninguna carrera a menos que la carrera esté acreditada internacionalmente. Entonces, yo voy, me inscribo, todo, y un mes antes de iniciar a clases me marcan por teléfono y me dicen, ay, ¿sabes qué? De que bienvenida al Outlab, pero la carrera no se va a abrir. Y yo, ¿qué?
Y entonces me dicen de que no, pero no te apures, nomás es un semestre, pero este semestre vas a tomar el tronco común y te vamos, o sea, y en tu credencial va a decir que eres de nanotecnología porque es la carrera que más se le parece y ahí vas a estar. El próximo semestre ya te cambias a biomédicas y todo bien. Y yo, a ver, ¿cómo que es esto de nanotecnología? Esto se escucha muy padre, ¿no? Entonces empecé como a investigar un poco, ya estaba, o sea, a la semana me fui a LautLab, resultó que mi tutor, todos los estudiantes en LautLab tenemos un tutor que es uno de los profesores de tiempo completo, y resultó que mi tutor era el director de la carrera de nanotecnología, el doctor Miguel Ángel Méndez, y entonces voy a su oficina, yo así toda nueva, y hablo con él y le digo, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Yo nunca había escuchado de esto, ¿no? Platico con él, me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Pues si quieres ven a la clase de introducción a la nanotecnología, lo ves, si te gusta te quedas, si no te gusta das de baja la materia y punto, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y yo, bueno, pues voy a hacer eso. Después de 2 clases yo sabía que eso era lo que quería, o sea, realmente me di cuenta que era muy nuevo, que era lo que yo buscaba, que era más investigación, no tan ingenieril. Um, los cables y yo no somos amigos, o sea, yo pasé las materias de electrónica que tenía que llevar en la carrera gracias a mis compañeros de estudio, o sea, yo no sé qué hubiera hecho sin ellos, no hubiera pasado la materia, porque no es algo que a mí se me da, ¿no? Y después, cuando empecé a comparar los planes de estudio, pues me di cuenta que ingeniería biomédica era precisamente más eso, más una ingeniería, más apegado a la robótica que a la ciencia básica. Y a mí me interesaba un poquito más como la parte de ciencia básica, más la academia. Y bueno, así fue como me quedé en nanotecnología. Muy bien. Pues te siguen mandando muchos saludos, muchas felicitaciones por tu decisión. Seguramente inspirarás a muchas chicas. Y por acá Marla Johnson dice, felicidades por tu presentación. Ajá, espero que inspires a muchos jóvenes a convertirse en científicos. Maggie Acoro también te dice, qué bonito collar, felicidades por romper estereotipos. Y Gracias. te mandan muchos saludos más por acá. Déjame ver. Yo te quiero preguntar, la parte de la divulgación, tú has estado en varios países, estás ahora en uno en el que la cultura seguramente es bastante diferente. La divulgación que se hace hacia los niños, viéndola desde allá, de la que se hace en México, ¿tú cambiarías algo? O qué cosas crees que podrían ser más positivas para llegar a más personas? No sé, ahora que estamos con esto de la pandemia, pues todo ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? Pero muchas de las actividades que tú mencionaste que hacías de divulgación en Puebla eran totalmente presenciales y tenías a las personas y a los niños viendo cada detalle de sus caras mientras tú estás hablando, mientras tú estás explicando, ¿no? Y ahora, pues la parte virtual y a distancia, pues nos hemos tenido que mover hacia allá, ¿no? Pero, ¿qué aspectos resaltarías tú de la divulgación que se hace en México para impulsar a más niños, a más jóvenes, para que tomen a la ciencia como un proyecto de vida? Bueno, una cosa bien importante, y lo platicábamos como al principio de la sesión de preguntas, es, si bien los científicos, más ahorita durante la pandemia, nos hemos tratado de apoderar de nuestras propias redes sociales, o sea, nuestras redes sociales personales, yo les pasé mi Twitter al final y si lo ven, a veces también comento así de que tengo ganas de un pastel, ¿no? Y a veces publico un artículo científico, porque pues al final son mis redes sociales personales, trato de utilizarlas de una manera profesional, pero es justamente eso, ¿no? Que sepan que soy científica y puedo estar leyendo un artículo, pero también tengo antojo de un pie de queso y lo voy a publicar en Twitter porque así me siento, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, y justamente hablando de redes sociales, es el contenido que los chicos siguen. Los niños de ahora están muy conectados a los celulares, o sea, están todo el tiempo en el celular. Y los padres de familia, este es un consejo muy personal, yo no soy madre de familia, pero es que revisen qué tipo de contenido siguen, porque eso es algo que va a hacer que ellos cambien.
Si todo el tiempo están viendo videos en TikTok de gente bailando, pues entonces ellos se van a sentir inspirados por estar bailando todo el tiempo, lo cual no está mal, digo, hay excelentes bailarines y adelante, si eso es tu vocación, go for it. Pero si no te está aportando mucho a tu conocimiento, si ya viste 10 veces la misma canción por 10 diferentes personas, pues siento que, o sea, a lo mejor no hay un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, revisar a quienes siguen en redes sociales, tratar de inculcarles este tipo de contenido. Y una cosa que yo vi mucho en esta época de pandemia, yo colaboro para una organización en Estados Unidos que se llama Skype a Scientist, que es habla con un científico por Skype, literal. Y entonces es una base de datos donde al principio solo se hacía por escuelas, pero ahora durante la pandemia también se hace por familias. Entonces, como familias contactan a un científico, o sea, ellos escriben y dicen, estoy buscando un neurocientífico, ¿no? Y entonces la base de datos aleatoriamente te puede como decir, o sea, yo subo mi perfil y yo en mi perfil pongo, soy neurocientífica, soy nanotecnóloga, soy no sé qué. Y entonces aleatoriamente a mí me dicen, te toca con ellos. Y entonces hablamos un día por Skype, hacemos una sesión y vuelvo a lo mismo, este acercamiento. Los niños me ven y me dicen de que, ay, a ver, pero es que, o sea, yo no entiendo por qué a veces me da mucho sueño o ¿por qué tengo sueños? O sea, ¿por qué cuando me duermo pasan cosas en mi cabeza? ¿Qué es eso, no? O ¿por qué, por ejemplo, niños que sufren de algún trastorno neurológico, ¿no? Es que mi mamá me dice que me tengo que tomar una pastilla todos los días, pero yo no sé por qué, es que no entiendo qué pasa en mi cabeza, ¿no? Entonces, como un poquito más ese acercamiento ayuda muchísimo. O sea, la verdad es que yo he tenido varias sesiones de estas con niños, tanto en escuelas como con familias, y es bien interesante. O sea, hay veces en las que les digo, ay, espérame, no sé cuál es esta pregunta. O sea, incluso a veces te hacen preguntas muy random. O sea, yo les digo, bueno, pues yo soy química y trabajo mucho en neurociencias y así, y a veces me preguntan, ¿de qué tamaño es el sol? Y es como, no sé, en mi perfil no decía astrofísica. Entonces, es esta parte, ¿no? De irte acercando. Regreso al punto, los papás tienen que ver qué tipo de contenido sus niños están siguiendo, inculcarles mucho eso, ahorita que no se puede eso. Varios grupos de científicos, así como ustedes, organizan estas charlas cada semana, otros grupos organizan talleres, hay quienes dan como cursos de verano en línea y van tratando de hacer cosas así. Sin embargo, la diferencia es que ahora necesitamos más que nunca el apoyo de los padres. Cuando yo iba y hacía todas estas ferias de divulgación, me dejaban a los niños ahí 10 minutos en los que los papás se iban a comprar algo y pues rápido de que, ahí ese es el experimento. Y ahora no puedo, porque si me explota en mí algo en la feria, pues es mi culpa y yo ahí tengo con qué apagar el fuego y con qué todo. Pero si explota algo en tu casa, yo no voy a saber. Entonces, es más eso, ¿no? Tener como un acompañamiento de los padres, checar los contenidos que sigan. Y bueno, creo que se han dado cuenta que los científicos somos igual que ustedes, entonces nos pueden contactar, nos pueden escribir. Digo, por mi parte, yo siempre estoy súper feliz de hacer este tipo de cosas, de tratar de resolver sus dudas y vaya, pues de decir, sí, si tienes dudas, si quieres estudiar ciencias, si no, avísame, te paso un link de Zoom y platicamos tomando un café y vemos, ¿no? Entonces, sí. Muy bien. Pues, María Antonieta Fuentes, interesante plática, te manda saludos. También saludos a la maestra Marilú López. Ella es una maestra de clubes de ciencia que tenemos aquí en Cozumel y seguramente muchos de los profesores que también tienen clubes de ciencia organizados aquí en el estado de Quintana Roo, seguramente están viendo muchos chicos también. Espero que puedan compartir esta charla y después igual ya tienen tus redes sociales. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues seguro que puedes contactar con ellos. Claro que Ellos sí. podrán contactar directo contigo. Ya, la última pregunta que me gustaría hacerte es, ahora en el aspecto, te pregunté por el aspecto de la divulgación, cómo lo veías acá, en el aspecto de la inversión para la ciencia en México. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas acerca de lo que se hace ahora y de lo que se necesita hacer para invertir más en ciencia? Híjole, cuestiones políticas. Definitivamente México necesita invertir más en ciencia y tecnología. O sea, es muy triste ver el tamaño del país que es México y saber que países como Togo tienen más inversión en ciencia y tecnología que un país como México. Un país que pertenece al G20, un país
muy grande, un país que tiene entradas de dinero muy grandes o que tenía. Entonces, definitivamente México tiene que invertir más en ciencia y tecnología porque es el futuro, porque conforme avancen los años, la economía va a ser una economía basada en el conocimiento. Y entonces necesitan invertir más en eso porque eh, platicaba con un grupo de amigas una vez y decíamos, hacíamos mucho trabajo por despertar estas vocaciones científicas. Yo voy con las niñas y les digo, niñas, hay que ser científicas y la ciencia es hermosa y romper estereotipos, pero ¿qué pasa si una vez que ya son científicas, llegan a un mundo donde no hay trabajo? Llegan a un mundo donde no pueden elegir un posgrado, donde les rechazan una beca para irse al extranjero. Eso ya no está tan padre. Entonces, hay que trabajar por todos los fuertes, ¿no? Decir, va, sí, estudien ciencias, pero por esta otra parte también empiezo a trabajar, empiezo a ver por quién voy a votar en las siguientes elecciones. Y así puedo ir con mis diputados locales, con mi gobernador, con la gente de mi estado y decirle, oye, a ver, espérame, o sea, tienes 50 programas sociales y ninguno para ciencia y tecnología. O sea, si estás juntando a la gente para que vayan a recoger una despensa, pero no podemos hacer un campamento científico. O sea, me explico todo este tipo de cosas para ir alzando la voz e ir dándole un lugar o ir creando espacios para todas estas nuevas generaciones que estamos motivando, que sepan que son bienvenidas, ¿no? Y que también hay cosas buenas y cosas malas en la ciencia. Digo, desafortunadamente México es un país en el que la ciencia es muy violentada, la ciencia es muy machista, y entonces también son áreas en las que se tienen que ir trabajando, ¿no? Digo, por mi parte yo he tenido la fortuna de nunca, y no me gusta decir fortuna porque realmente no debe de ser así, pero yo nunca he sido violentada, siempre he trabajado en ambientes muy profesionales y muy buenos. Y entonces es eso, ¿no? Decir, oye, todas tenemos, esto tiene que ser la regla, todas tenemos que tener un trabajo, todas tenemos que poder tener nuestra carrera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hace falta más inversión en ciencia y tecnología, ya sea desde el gobierno federal o desde los propios presupuestos estatales o municipales, ¿no? Que cada gobierno diga, a ver, o sea, tenemos que levantar este país. Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marifer, por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Y para concluir esta transmisión, esta charla, le voy a pedir nuevamente al licenciado Hernán Herrera que nos acompañe con su cámara y con su micrófono para despedir esta transmisión, para decir unas palabras finales. No, pues, ¿qué se puede decir? Muchísimas gracias, Mafer, por esa presentación tan animada, tan llena de detalles. Siempre una imagen nos alegra, nos recuerda. Para todos nuestros seguidores, pues agradecerles que nos hayan acompañado. Compartan, chicos de los clubes de ciencia, compartan esta charla en el transcurso de la próxima semana. Estará en YouTube para que puedan verla y escuchar las reflexiones y las experiencias de una joven científica mexicana que ahora anda ya por las arenas del desierto. Bueno, así es que muchas gracias. Gracias a todos. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen el próximo viernes en este mes de las vocaciones científicas. Jóvenes y jovencitas que hacen ciencia allende las fronteras. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Hernán. Precisamente la próxima charla, el próximo viernes, será de la doctora Linda Lara Jacobo, y el título, pues yo creo que ya es muy, muy sugerente, rumbo a la Antártica. Entonces, los esperamos a todos y a todas para que nos acompañen el próximo viernes. Y pues muchísimas gracias, Marifer, nuevamente por tu tiempo y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por una plática tan amena. Hasta luego. Muy bien, pues que pasen buena tarde todos. Compartan esta transmisión. Próximamente, en los siguientes días, la tendremos en la página de YouTube del Planetario. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Que estén bien todos. Nos vemos.